Hace cientos de miles de años, la Tierra no era el hogar que hoy conocemos. Era un reino sin fronteras, dominado por bestias colosales y fuerzas indomables. Los vientos helados barrían las llanuras, los volcanes rugían en los horizontes y los océanos golpeaban costas inexploradas. En ese mundo salvaje, los humanos apenas eran una chispa temblorosa, una especie que luchaba por sobrevivir entre titanes olvidados por el tiempo. Esta es la historia de aquellos días, de las criaturas que reinaron antes que nosotros y de la danza silenciosa entre la vida, la evolución y la extinción. A través de selvas, sabanas, glaciares y desiertos, viajaremos a las entrañas del tiempo. Exploraremos las vidas de seres que parecían salidos de mitos, pero que una vez pisaron el mismo suelo que tú y yo. Es una travesía por las huellas fósiles del pasado, una reconstrucción de los gigantes que la humanidad casi ha borrado de su memoria. Prepárate para descubrir un mundo que existió mucho antes de la historia escrita. Un mundo en el que la Tierra aún hablaba en el idioma de los monstruos. El mundo tal como lo conocemos es una anomalía, una excepción efímera en la larga línea del tiempo. Hace 300.000 años, la Tierra era un lugar inhóspito, brutal, moldeado por fuerzas salvajes que escapaban al control de cualquier criatura. Las estaciones eran caprichosas. El hielo se deslizaba como lenguas de muerte sobre Europa y Asia, mientras desiertos abrasadores se extendían en otras regiones, sembrados de vida en su forma más cruda y colosal. La vida no se escondía, bramaba, corría, cazaba y huía. Era un ciclo eterno sin descanso ni compasión. Las primeras luces del alba rozaban sabanas abiertas, donde gigantes de cuernos retorcidos se desplazaban como sombras sobre la hierba alta. En las selvas impenetrables, rugidos primitivos se perdían entre la niebla, y en las cavernas, apenas iluminadas por el resplandor del fuego, el ser humano comenzaba a mirar hacia el horizonte, sin saber aún que él mismo sería el arquitecto del fin de esa era. Los humanos no eran más que presas entre bestias. Con herramientas de piedra y manos temblorosas, enfrentaban criaturas cuyo tamaño desafiaba la razón. Sin embargo, no estaban solos. Animales de proporciones míticas compartían su mundo. Toros descomunales, osos que dominaban cavernas enteras, aves tan altas como árboles jóvenes. Cada uno era una página viva de la evolución, una obra maestra de la naturaleza esculpida en hueso, músculo y resistencia. Este paisaje, feroz e inestable, era también un campo de prueba. Lo que sobrevivía aquí no era necesariamente lo más fuerte, sino lo más adaptable, lo más astuto, lo más capaz de soportar las pruebas del clima y del caos. Así, surgieron historias que aún resuenan en fósiles enterrados bajo capas de ceniza y sedimento. Historias que nos cuentan no solo sobre animales, sino sobre el propio pulso del planeta. Los vientos del Pleistoceno soplaban con fuerza, llevándose consigo especies enteras y dejando lugar a nuevas formas de vida. Era una coreografía sin fin, en la que cada paso significaba vida o muerte. Los animales no eran símbolos estáticos, eran protagonistas de epopeyas biológicas escritas sobre piedra, hueso y memoria. Y en medio de esta vastedad, algo estaba cambiando. Una chispa se encendía en los ojos de los homínidos. No era fuerza lo que los distinguiría, era la conciencia, el fuego, la historia, la capacidad de mirar más allá de la presa y ver el relato, de trazar con sangre y barro figuras en las paredes de las cuevas. El mundo había despertado, y con él, su narrador. Pero esto era solo el inicio, porque entre los gigantes que pisaban la tierra, uno en particular alzaba sus cuernos hacia el cielo como un dios olvidado, y su nombre era Pelorobis. En las extensas llanuras de África, donde hoy corren ñus y cebras bajo el sol abrasador, reinaba un ser de otro tiempo, el Pelorobis, una criatura que no se contentaba con existir, sino que se imponía como un emblema vivo de poder,
con sus cuernos en forma de media luna, que podían superar los 2 metros de punta a punta, avanzaba como un rey sobre la hierba dorada. Su silueta era temida, respetada y quizás hasta adorada por aquellos primeros humanos que compartieron sus caminos con él. Los huesos que hemos hallado hablan de un coloso que alcanzaba casi 2 metros de altura y más de 1 tonelada de peso. Pero no era solo su tamaño lo que lo hacía legendario, sino la forma en que su cuerpo transmitía una mezcla perfecta entre brutalidad y elegancia. Su fuerza era tan real como simbólica. Era el tipo de animal que hacía temblar el suelo, que doblaba los árboles a su paso, que abría sendas solo con su respiración. Durante mucho tiempo, los científicos confundieron al Pelorobis con un búfalo común, pero al estudiarlo más de cerca, encontraron un eslabón perdido entre los bovinos modernos y una era más antigua, más salvaje. Era un vestigio del Pleistoceno, una reliquia con cuernos que contaban la historia de un mundo sin límites. Y quizás lo más impactante, no solo vivió entre humanos, fue parte de sus leyendas. En cavernas de África Central y del Norte, figuras con grandes cuernos decoran las paredes. Son trazos hechos con intención ritual, con fuego y sombra. Los primeros artistas del mundo no dibujaban para entretenerse, dibujaban para recordar, para invocar, para honrar. El Pelorobis estaba allí, en sus visiones, caminando entre hombres y dioses, entre lo real y lo sagrado. Se dice que algunas tribus lo veneraban como una deidad ancestral, como el espíritu de la resistencia. Para otros, era un adversario formidable, una fuente de alimento que exigía respeto y estrategia. En ambos casos, era central, no era un simple animal, era una fuerza de la naturaleza, y su desaparición fue también el cierre de un capítulo ancestral. Lo que extinguió al Pelorobis aún es debatido. Tal vez fue el cambio climático, tal vez fue la caza, tal vez fue simplemente la historia misma, que avanza sin pedir permiso. Pero cada hueso, cada pintura, cada huella enterrada, nos recuerda que alguna vez existió y que cuando rugía, todo se detenía. Sin embargo, no era el único monstruo sagrado que vagaba por las tierras perdidas. En otra parte del mundo, una criatura aún más extraña desafiaba las leyes de la lógica y la biología, la Macrauchenia. En el corazón de Sudamérica, entre llanuras infinitas, bosques nebulosos y pampas indomables, emergía una figura que parecía dibujada por un dios caprichoso. Era como si alguien hubiese ensamblado partes de animales distintos en un solo cuerpo. El torso de un camello, el cuello alargado de una jirafa y una cabeza rematada por una extraña protuberancia nasal. Así era la Macrauchenia, una criatura que no obedecía a ninguna regla de la lógica evolutiva, un espejismo vivo que desafiaba todas las categorías conocidas. Mientras los grandes predadores acechaban entre la maleza y los primeros humanos cruzaban los Andes con el alma en llamas, esta bestia pacífica pastaba con elegancia, ajena al asombro que algún día provocaría. Su caminar era ágil y estable, sostenido por largas patas de 3 dedos que dejaban huellas profundas en los suelos arcillosos. Pero lo que más llamaba la atención no era su paso, sino su rostro. Una abertura nasal, ubicada en lo alto del cráneo, entre los ojos, le confería un aspecto fantasmal, como si fuera más una idea que un animal. Durante siglos, los científicos discutieron su linaje. ¿Era un pariente de los caballos? ¿Una rama lejana de los camellos? ¿Un eco evolutivo de los elefantes? Ninguna respuesta era definitiva. La Macrauchenia parecía burlarse desde el pasado, desafiando a los taxónomos, escondiendo su verdadero origen tras la niebla del tiempo. No fue hasta el siglo XXI, cuando los avances en genética molecular permitieron extraer fragmentos de ADN fósil, que comenzamos a desentrañar el misterio. Y lo que revelaron esos genes fue desconcertante. La Macrauchenia estaba emparentada, aunque de manera distante, con los perisodáctilos,
un grupo que incluye a los caballos y rinocerontes. Pero su rama era solitaria, un experimento evolutivo que había florecido y desaparecido en aislamiento, como tantas maravillas sudamericanas. Durante millones de años, evolucionó en completa soledad, protegida por la barrera de los océanos, hasta que el destino y el clima la alcanzaron. Con un cuerpo robusto de casi 1 tonelada y una longitud de 3 metros, no era una presa fácil, pero el cambio es la única constante en la historia del mundo, y la llegada del ser humano cambió todo. Aquella criatura que parecía tener una trompa, quizás para buscar alimento entre la maleza o regular su temperatura en los calurosos días de verano, fue desapareciendo poco a poco. No por debilidad, sino por desajuste, por ser demasiado única para adaptarse a un mundo cada vez más uniforme. Hoy, sus huesos descansan bajo capas de piedra y silencio, y sin embargo, su figura persiste en la imaginación de quienes miran hacia atrás, porque la Macrauchenia no fue solo un animal extraño, fue un testigo de eras enteras, un mensaje de la tierra, escrito con carne y misterio, que aún resuena en la brisa de las pampas. Pero mientras en el sur reinaba el desconcierto, más al norte, una criatura lenta pero imponente dominaba el paisaje árido, un perezoso gigante que desafiaría nuestras ideas sobre adaptación y resistencia, el Notrotheriops. En las tierras secas y vastas del suroeste norteamericano, donde la vegetación apenas sobrevive entre espinas y sol inclemente, una criatura avanzaba con la lentitud solemne de un ritual antiguo. No corría, no cazaba, pero su sola presencia bastaba para dominar el paisaje. Era el Notrotheriops, un perezoso terrestre de proporciones asombrosas que, contra toda lógica, hizo del desierto su santuario. Donde otros perecían, él florecía. Donde faltaba agua, él encontraba vida. Mucho antes de que existieran ciudades, antes incluso de que la palabra fuese tallada en piedra, este coloso herbívoro ya recorría las cuevas y laderas de lo que hoy llamamos Arizona, Nevada o el norte de México. Sus patas delanteras eran como columnas de roca, adaptadas para excavar raíces, arrancar yuca o defenderse con la brutalidad de un ser que entendía la fragilidad del equilibrio natural. Tenía una cola gruesa, poderosa, que le servía de apoyo mientras se alzaba sobre sus patas traseras para alcanzar el follaje alto. Era un sobreviviente diseñado por el desierto. No era un animal de bosques ni de selvas. Era una criatura del sol y del polvo. Sus costumbres quedaron grabadas en un legado inusual. Sus excrementos fosilizados, los llamados coprolitos, hallados en cuevas como la de Rampart, en el Gran Cañón. Estos restos no solo revelan lo que comía, sino cómo vivía. Allí están los rastros de su dieta: agave, cactus, plantas resistentes como él. Su cuerpo no necesitaba abundancia, solo adaptación, y en eso era un maestro. Su linaje pertenece a una familia extinta de perezosos terrestres que alguna vez dominaron todo el continente. Pero el Notrotheriops tenía una particularidad que lo diferenciaba de sus parientes. Fue uno de los últimos en desaparecer. Algunas de sus huellas están fechadas apenas unos 11.000 años atrás. Eso significa que este gigante caminó junto a los primeros humanos que cruzaron el estrecho de Bering. Coexistió con cazadores de lanzas, con aquellos que encendían fuego para espantar a las sombras. En esas mismas cuevas donde se hallaron sus restos, también hay indicios de humanos primitivos, herramientas de piedra, tizones apagados, restos de hogares efímeros. Todo apunta a un encuentro inevitable, el del gigante herbívoro y el pequeño cazador. No fue una batalla, fue una colisión de mundos, de tiempos, de destinos cruzados en la penumbra de la historia. Y así como llegó, también se fue. Tal vez la presión humana, tal vez un cambio en el clima, tal vez ambos. Pero su desaparición fue silenciosa, como lo fue su vida. Una retirada sin gritos, sin sangre, solo ausencia. Y sin embargo, el Notrotheriops nos dejó una enseñanza.
No hay ambiente demasiado hostil si uno sabe escucharlo, si uno aprende a caminar al ritmo del viento. Pero incluso en África, donde la vida estalla en todas las formas imaginables, una criatura aún más desconcertante y elegante emergía de entre los matorrales. Una bestia de proporciones míticas y mirada ancestral, el majestuoso Cíbatherium. En la intersección del mito y la materia, allí donde los dioses antiguos cruzaban sabanas con pies de piedra y coronas de hueso, habitaba una criatura cuya presencia evocaba reverencia, el Cíbatherium. Su nombre significa bestia de Shiva, no por casualidad, sino porque sus proporciones parecían demasiado audaces, incluso para la naturaleza. Era como si los dioses hubiesen decidido jugar con las formas. 4 proyecciones óseas brotando de su cabeza, 2 de ellas curvadas como los cuernos de un alce y otras 2 rectas como lanzas, elevándose al cielo con una gracia brutal. No era una leyenda. Sus huesos descansan en los lechos fósiles del norte de África y del subcontinente indio, donde el tiempo se ha detenido en templos y ruinas. El Cíbatherium era real. Una jirafa compacta, musculosa, con un cuello más corto pero más poderoso, que avanzaba como un emperador silencioso entre las brumas del Mioceno tardío. Cuando se alzaba sobre la hierba alta, alcanzaba más de 3 metros con la cabeza erguida, y su silueta no se olvidaba fácilmente. Vivía en paisajes cambiantes, bosques abiertos, llanuras húmedas, sabanas que oscilaban entre la fertilidad y la sequía. En esos entornos inestables, el Cíbatherium encontró su nicho. Su cuerpo, más robusto que el de sus parientes modernos, era una fortaleza viva. Sus mandíbulas estaban diseñadas para devorar hojas duras, ramas fibrosas, incluso hierbas resistentes que otros evitaban. No elegía, se adaptaba. Esa era su virtud y su sentencia. Su linaje se remonta a los primeros giráfidos, pero mientras sus descendientes evolucionaban hacia cuellos cada vez más largos para alcanzar las copas de los árboles, el Cíbatherium eligió otra estrategia: fuerza, versatilidad, presencia. En lugar de competir por lo inalcanzable, reinó sobre lo intermedio. Fue un titán intermedio entre la sutileza de la jirafa y la rudeza del alce, un equilibrio que rozaba la perfección. A lo largo de miles de años, convivió con otras megafaunas legendarias: elefantes primitivos, rinocerontes colosales, hipopótamos que parecían esculturas vivas, y depredadores de colmillos afilados como cuchillas del amanecer. Y en ese escenario repleto de amenazas, el Cíbatherium resistió, no como el más veloz ni el más letal, sino como el más imponente. Su presencia disuadía, su andar trazaba mapas invisibles de respeto. Pero incluso los dioses caen. El final de la última gran glaciación trajo cambios irreversibles. La vegetación cambió, el clima se tornó más errático y el ser humano apareció con fuego, flechas y hambre. Algunos creen que el Cíbatherium sobrevivió hasta hace apenas 8.000 años. Si es así, vivió lo suficiente como para ver al Homo sapiens pintar su figura en cuevas, para convertirse en símbolo, en tótem, en sombra de una memoria compartida. Su recuerdo se desdibuja como una constelación extinta en el firmamento del pasado. Pero basta mirar sus cráneos tallados por el tiempo para sentirlo cerca, para imaginarlo caminando otra vez entre los árboles, como un espíritu antiguo que aún cuida las sabanas que un día fueron su trono. Sin embargo, en otro rincón del planeta, una criatura aún más colosal desafiaba todo entendimiento: una sombra entre los árboles, un gigante peludo cuyas pisadas resonaban como leyendas, el Gigantopithecus. En lo más profundo de las selvas del sudeste asiático, donde la niebla se enrosca entre las ramas como un susurro antiguo y la luz apenas se filtra entre los árboles centenarios, vivió una criatura que desafiaba la lógica, la ciencia y la imaginación. Su nombre era Gigantopithecus. No era una bestia mitológica, era real.
y era el primate más grande que jamás haya existido, tan imponente como un mito, tan esquivo como una leyenda. Sus huellas, hoy perdidas, marcaron los senderos de un mundo aún sin memoria. Gigantopithecus blacki, su especie más conocida, habitó los densos bosques de lo que hoy es China, Vietnam, Tailandia y regiones cercanas. Allí caminaba con paso lento, quizá erguido, quizá semiacuclillado, pero siempre en silencio, como si supiera que su historia algún día sería contada entre sombras. No dejó esqueletos completos, solo fragmentos de mandíbulas, dientes enormes, como piedras talladas por una fuerza descomunal. Con ellos, los paleontólogos han intentado reconstruir su rostro, su cuerpo, su vida. Pero todo lo que tenemos son ecos. Se estima que podía alcanzar hasta 3 metros de altura cuando se alzaba por completo y que su peso rondaba los 500 kilogramos. Un simio de proporciones descomunales, más alto que cualquier hombre, más pesado que un oso. Y sin embargo, todo su poder estaba al servicio de la recolección. Era herbívoro. Se alimentaba principalmente de bambú, frutas duras, raíces y hojas. Era un coloso gentil, un guardián de la selva que nunca empuñó garras, solo dientes para triturar fibra vegetal. Su tamaño, sin embargo, fue su condena. En un entorno que empezaba a fragmentarse, donde los árboles caían y los climas cambiaban, un cuerpo tan grande necesitaba abundancia constante. Y cuando esa abundancia empezó a escasear, su especie comenzó a desaparecer. No fue un grito, no fue una guerra, fue un suspiro largo, un silencio que se fue instalando entre las copas de los árboles hasta que no quedó más que la ausencia. Y sin embargo, su recuerdo nunca murió del todo. Las culturas locales comenzaron a hablar de hombres peludos que habitaban las montañas, de sombras enormes que evitaban a los humanos. Surgieron nombres: Yeti, Sasquatch, el hombre del bosque, criaturas envueltas en superstición y miedo. Muchos creen que esas leyendas no nacieron de la fantasía, sino de la memoria residual de una especie que una vez caminó entre nosotros. Como si el Gigantopithecus hubiese dejado una huella no solo en el barro, sino en nuestra genética cultural. La ciencia, aún con todas sus herramientas, no ha podido responder todas las preguntas. ¿Qué lo extinguió exactamente? ¿Llegó a cruzarse con los primeros humanos de Asia? ¿Se le temía o se le adoraba? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que existió, que su mandíbula aún cruje bajo la presión del tiempo y que su historia, aunque incompleta, sigue latiendo entre las hojas mojadas de la selva. Y justo cuando creíamos haber conocido al mayor coloso terrestre de las selvas, descubrimos que en una isla perdida del Océano Índico, una criatura aún más extraña y gigantesca caminaba entre helechos y sombras. El borombe titán, el ave más grande de la historia. Lejos de los continentes conocidos, en una isla aislada por océanos y siglos de evolución independiente, caminaba una criatura imposible. No volaba, no cantaba, no corría con gracia, pero cada paso suyo era como un tambor del tiempo. Era el borombe titán, el ave más grande de la historia, un coloso emplumado que desafiaba el cielo sin necesidad de alzarse en él. En Madagascar, ese laboratorio natural donde la evolución se atreve a soñar despierta, esta ave fue reina y guardiana de un mundo que parecía detenido en una era mágica. Medía más de 3 metros de altura y pesaba cerca de 1 tonelada. Más alta que cualquier hombre, más pesada que cualquier felino, más antigua que la memoria de los pueblos que luego poblarían la isla. Su cuerpo era robusto, cilíndrico, casi arquitectónico, un tórax como un escudo, patas como columnas vivas, un cuello que se alzaba como una torre de vigilancia vegetal. No necesitaba volar para ser majestuosa. Su presencia llenaba el paisaje. Su andar era suficiente para cambiar el curso de una manada. Era herbívora, pero no pasiva.
Elegía su alimento con precisión milenaria: frutas grandes, brotes jóvenes, hojas tiernas de palmeras y arbustos. Dispersaba semillas a través del bosque, transformando su entorno con cada comida. Era más que una criatura, era una fuerza ecológica, un motor silencioso que modelaba el ecosistema. En su interior habitaba el ciclo de los bosques, en sus pasos la arquitectura de la vida. Pero incluso en un paraíso como Madagascar, nada permanece intacto para siempre. La llegada del ser humano fue, como tantas veces, un cambio irreversible. Hace apenas 1000 años, los primeros pueblos navegantes alcanzaron la isla, y con ellos llegaron el fuego, las trampas, la caza y el miedo. Para una criatura tan grande, tan visible, tan confiada tras siglos de aislamiento, el encuentro fue fatal. No tenía enemigos naturales, hasta que el hombre aprendió a mirarla con hambre. Los restos de Borombe Titán aparecen hoy en antiguos campamentos humanos, fragmentos de huesos partidos, con marcas de herramientas primitivas, huesos largos usados como vigas, cáscaras de huevos gigantes convertidas en recipientes. Fue cazada, sí, pero también admirada. Algunos la convirtieron en símbolo totémico. Otros la recordaron como un espíritu sagrado de los bosques, pero nada pudo detener su extinción. Una extinción reciente, cercana, dolorosa y, sin embargo, en ciertas aldeas de Madagascar, los ancianos aún hablan de aves que caminaban como elefantes, de pisadas que hacían temblar la tierra. No lo cuentan como fábula, lo cuentan como historia, como si en algún rincón perdido, entre manglares y ruinas, aún quedara una pluma olvidada, un eco de su canto sin voz, como si el Borombe Titán se negara a desaparecer por completo. Pero más al norte, en las frías tierras de Europa, otra bestia colosal alzaba su cabeza entre la niebla, portando una corona de hueso que rozaba los cielos. Era el Megaloceros Giganteus, el siervo de los dioses. Cuando las nieves del último gran glaciar comenzaban a retroceder, revelando lentamente las colinas cubiertas de brezo y los valles aún empapados de silencio, una silueta se alzaba entre la niebla como una visión sagrada. No era un depredador, no era una sombra furtiva, era una declaración de la belleza primitiva del mundo, el Megaloceros Giganteus. Su sola presencia bastaba para transformar el paisaje. Con astas que se extendían más de 3 metros de ancho, este ciervo titánico parecía llevar en la cabeza el ramaje de un bosque entero. No caminaba, desfilaba, no huía, danzaba con la brisa. En los antiguos campos de Irlanda, las llanuras de Eurasia y los bordes de los glaciares, su figura era inconfundible. Era el espíritu de la elegancia salvaje. Medía más de 2 metros a la cruz, pero su verdadera grandeza estaba en su cornamenta, una obra maestra de hueso que no servía solo para el combate, sino para la seducción y el ritual. Porque el Megaloceros no era un simple animal, era un actor sagrado en el teatro de la reproducción y la supervivencia. Cada año, cuando los primeros fríos anunciaban el otoño, los machos alzaban la cabeza, resonaban sus bramidos entre los abedules y comenzaba la danza. Las cornamentas chocaban como tambores de guerra, levantando hojas, sangre y leyenda. No todos sobrevivían, no todos conseguían el derecho a perpetuarse, pero quienes lo hacían quedaban marcados como símbolos de fuerza y majestuosidad. En sus cuerpos se escribía la historia del linaje, en sus astas la voluntad de los antiguos dioses de la tierra. Los primeros humanos que vagaban por esas tierras lo vieron, lo siguieron, lo estudiaron, lo pintaron en cuevas profundas, entre sombras y antorchas, como si supieran que ese ser no debía desaparecer sin ser contado. Sus figuras adornan las paredes de lugares como Lascaux y Chauvet, testimonio de una admiración que rozaba lo místico. Para aquellos pueblos sin escritura, el Megaloceros era un mensaje de la naturaleza, un recordatorio de lo inmenso, lo sagrado, lo frágil,
Pero incluso los gigantes más hermosos enfrentan su ocaso. A medida que el clima cambiaba, que los bosques se replegaban y los humanos avanzaban con flechas y fuego, el alimento comenzó a escasear. Los machos, con sus enormes cornamentas, sufrían en los nuevos paisajes más cerrados. Quedaban atrapados, vulnerables. Lo que una vez fue símbolo de poder, se convirtió en una carga fatal. El equilibrio se rompió y uno a uno cayeron. Sus restos fósiles aún aparecen con frecuencia, especialmente en pantanos y turberas, como si la tierra se negara a soltarlos del todo. Sus astas, imponentes incluso bajo el barro, siguen asombrando a quienes las encuentran, y al mirarlas es imposible no imaginarlo otra vez entre la niebla, elevando su cabeza hacia el cielo, como si aún esperara una última batalla, una última danza, un último invierno. Pero mientras el megaloceros se desvanecía entre los bosques del norte, en otro rincón de Europa y Asia, un ancestro mucho más cercano a nosotros bramaba con una voz grave, y su mirada ardía como el carbón encendido. Era el Aurochs, el toro primigenio, el origen de todos los que vendrían después. En las vastas planicies de Europa y Asia, donde los ríos serpenteaban como venas de un mundo aún joven, y los bosques se abrían en claros bañados por la luz dorada del crepúsculo, se alzaba una figura que parecía hecha de hierro y músculo, el Aurochs, un toro salvaje cuyo nombre resonaba como un trueno antiguo entre las montañas y los valles. No era una bestia cualquiera, era el principio de algo mucho más grande, el vínculo eterno entre el hombre y el animal. El Aurochs no temía. Su cuerpo, negro, imponente, con una altura que rozaba los 2 metros y una envergadura de cuernos tan ancha como la ambición humana, era una fortaleza viviente. Se movía con la solemnidad de un dios terrestre, pastando en silencio, pero listo para defender su territorio con una furia ancestral. Cuando corría, la tierra temblaba. Cuando bramaba, el bosque callaba. Era el espíritu indomable del mundo natural. Desde los tiempos más remotos, los seres humanos lo observaron con una mezcla de fascinación y temor. Lo siguieron, lo estudiaron, lo pintaron en las paredes de las cavernas como un símbolo de fuerza, de desafío, de algo que debía ser comprendido o vencido. En cuevas como las de Altamira y Chauvet, los uros aparecen una y otra vez, majestuosos, eternos. Para aquellos pueblos de cazadores-recolectores, el uro era mucho más que una fuente de alimento. Era una prueba de valor, una manifestación de lo salvaje que latía justo al borde del mundo humano. Con el tiempo, el hombre dejó de ser solo cazador. Aprendió a observar el ritmo de la vida, a predecir las estaciones, a encerrar la fuerza. Y fue entonces cuando ocurrió algo trascendental. El intento de domesticar al Aurochs no fue un acto de conquista, sino de transformación mutua. El uro salvaje se convirtió en el antepasado de todos los bovinos modernos. Vacas, toros, bueyes, todos ellos llevan en su sangre la memoria de aquel gigante indómito. Pero esa domesticación fue también un adiós. Poco a poco, el Aurochs salvaje comenzó a desaparecer. Las tierras abiertas fueron cercadas, los cazadores se convirtieron en agricultores, y el símbolo de lo libre fue sustituido por la utilidad. En 1627, en los bosques de Polonia, murió el último de su especie. Su cráneo fue preservado, su figura recordada, pero su espíritu se extinguió, o quizás no del todo, porque su fuerza sigue viva en cada estampida, en cada mirada bovina que aún conserva algo salvaje, algo que no puede ser completamente contenido. El Aurochs representa una frontera invisible entre lo salvaje y lo domesticado, entre la lucha por sobrevivir y la voluntad de construir. Fue testigo del nacimiento de la civilización y, en cierto modo, partícipe de ella. Nos dio alimento, fuerza de trabajo, abrigo y hasta símbolos religiosos.
Fue uno de los primeros pactos silenciosos entre el ser humano y la naturaleza. Un pacto hecho con sangre, hueso y paciencia. Pero más allá de los bosques y las granjas, donde el frío arrecia y la nieve cubre los campos como un sudario blanco, otra criatura se preparaba para enfrentar la era del hielo con un abrigo natural y un temperamento de roca: el rinoceronte lanudo, el coloso de las tierras heladas. Cuando los vientos gélidos del norte descendían como cuchillas sobre la tierra y el hielo tallaba paisajes como esculturas inmutables, emergía una criatura que parecía nacida del frío mismo: el rinoceronte lanudo. Su cuerpo era una fortaleza viviente, cubierto por un espeso pelaje rojizo que lo protegía de temperaturas capaces de quebrar la piedra. No era lento ni torpe, se desplazaba con determinación, con la seguridad de quien pertenece a un mundo hostil, diseñado para resistir. Habitaba las estepas heladas de Europa y Asia, desde las islas británicas hasta Siberia. En esas vastas extensiones blancas, donde el horizonte se confundía con el cielo, el rinoceronte lanudo buscaba raíces congeladas, hierbas ocultas bajo la nieve, cualquier vestigio de vida que le permitiera avanzar. Su cuerno frontal, largo y afilado como una lanza ancestral, no era solo defensa, era una herramienta para limpiar la nieve, para abrir paso, para dominar su entorno. A pesar de su aspecto formidable, no era un depredador, era un titán tranquilo, solitario, guiado por el instinto y el recuerdo de rutas invisibles. Su andar dejaba huellas profundas, marcas que otras especies seguían en busca de seguridad. Incluso los humanos lo respetaban. En muchas cuevas se han hallado pinturas rupestres que lo representan con detalle reverencial. Era, quizás, un símbolo de persistencia, de resistencia frente a lo imposible. Compartió territorio con mamuts, bisontes y los primeros cazadores. Algunos enfrentamientos fueron inevitables: flechas, lanzas y fuego contra una mole de 1000 kilos protegida por una coraza de pelaje y músculo. A veces ganaban los hombres, a veces el rinoceronte se alejaba, herido pero aún de pie, como un dios herido negándose a caer. No era fácil de vencer, pero la historia no perdona la rareza. Con el paso de los siglos, el clima cambió, la tierra se suavizó, los hielos se replegaron y el mundo que una vez dominó comenzó a desaparecer. Su adaptación extrema, que lo había convertido en un soberano de la glaciación, se volvió su debilidad. La escasez de alimento y la presión humana terminaron por extinguirlo. Se despidió sin rugir, como un glaciar que se derrite en silencio, dejando solo huesos bajo la tundra. Hoy, sus restos siguen emergiendo del permafrost siberiano, congelados en un tiempo que ya no existe. Algunos se conservan tan bien que aún parecen dormir, y en ellos leemos una advertencia: el dominio absoluto nunca es eterno, ni siquiera para los más fuertes, ni siquiera para los que parecen hechos de hielo y leyenda. Y justo cuando el frío parecía reinar sin oposición, desde las sombras del sur emergía una criatura que caminaba erguida, con mirada inteligente y herramientas en sus manos. No era un depredador colosal, era algo nuevo, algo que cambiaría todo para siempre: el ser humano. En medio de colosos lanudos, aves gigantes y simios descomunales, una criatura aparentemente frágil empezó a conquistar el mundo: el Homo sapiens, sin garras, sin colmillos, sin escamas ni caparazones, solo piel, huesos ligeros y un fuego que ardía en la mirada. Nadie lo habría apostado todo por él, y sin embargo, sería esta especie la que acabaría reescribiendo cada capítulo de la vida sobre la Tierra. No fue la fuerza lo que definió su ascenso, sino la capacidad de imaginar, de planear, de recordar el pasado y proyectar el futuro. Allí donde un rinoceronte embestía, el humano tejía una trampa. Donde un ave titánica devoraba hojas, él domaba el fuego. En cuevas y cañones inventó símbolos. En huesos encontró lanzas. En la oscuridad encendió luz.
no era solo un animal más, era un narrador. El Homo sapiens no solo sobrevivía, transformaba. Cada territorio que pisaba se convertía en un escenario nuevo. Domesticó plantas, convirtió lobos en compañeros, dibujó historias en las paredes y trazó mapas en la memoria. No necesitaba dominar el cuerpo, dominaba la mente, y ese poder era más peligroso que cualquier colmillo. Pero con cada paso hacia adelante, dejaba atrás un mundo, uno lleno de criaturas milenarias que no estaban preparadas para compartir su espacio. Muchos de los gigantes desaparecieron en paralelo a la expansión humana. Algunos fueron cazados hasta su extinción. Otros simplemente no pudieron adaptarse al nuevo orden. El cambio no fue inmediato, pero fue definitivo. Y aún así, en algunos momentos, entre los árboles o en las llanuras, se produjeron encuentros, miradas cruzadas entre un sapiens curioso y un monstruo de otra era. Tal vez un gesto de respeto, tal vez miedo mutuo, tal vez comprensión, porque ambos sabían que algo estaba terminando, que un ciclo de vida y colosos estaba dando paso a algo nuevo. Los mitos nacieron entonces, relatos orales sobre bestias que una vez caminaron junto al hombre, historias contadas alrededor del fuego sobre aves más grandes que casas, ciervos con coronas de hueso, toros que no conocían el miedo. Eran recuerdos, pero también advertencias, porque el Homo sapiens no solo heredó la tierra, heredó también sus fantasmas. Y mientras el ser humano aprendía a escribir, a fundir metal, a construir ciudades, los restos de esos gigantes quedaban enterrados bajo sus pies, esperando ser encontrados, esperando ser recordados, porque cada uno de ellos tenía una historia que aún debía ser contada. En lo profundo de las montañas, en cuevas donde el eco del tiempo aún resuena, los primeros artistas del mundo dejaron constancia de aquello que no podía olvidarse. Las paredes se transformaron en lienzos sagrados. Con pigmentos naturales, carbón, sangre y saliva, se dibujaron las primeras historias. Y no eran cuentos triviales, eran homenajes, recuerdos, advertencias. Así comenzó el arte humano, contando lo que el mundo había sido. Los animales dominaban esas imágenes. Rinocerontes, bisontes, ciervos, mamuts, toros, figuras trazadas con precisión asombrosa, con una comprensión del movimiento que siglos después aún conmueve. Cada línea tenía intención, cada trazo era un puente entre el presente y el pasado. En esas cuevas, los gigantes seguían vivos. No hay símbolos de estatus, no hay retratos humanos en poses heroicas, solo los animales. Como si lo más importante fuera recordar que hubo un tiempo en que no éramos el centro, que existió un mundo sin caminos, sin reyes, sin templos, solo naturaleza, solo supervivencia, solo leyenda viva. Y en ese acto de pintar, de grabar, de narrar, el Homo sapiens comenzó a transformarse en algo más que un sobreviviente. Se convirtió en cronista. El arte no servía solo para decorar, era un arma contra el olvido, era una forma de resistir el paso del tiempo. Algunos lo hacían por ritual, otros por pedagogía, pero todos compartían el mismo deseo: inmortalizar lo efímero, que la imagen de un Pelorobis, de un Megaloceros, no desapareciera del todo, que algo de ellos viviera en el trazo, en la chispa, en la imaginación de los que vendrían después. Las primeras civilizaciones heredaron ese impulso, en templos egipcios, en sellos mesopotámicos, en esculturas del Valle del Indo, aparecen bestias que se parecen demasiado a aquellas que ya deberían haber desaparecido. Quizá fueron inventadas, o quizá el eco de los últimos sobrevivientes aún latía en sus mitologías, porque la línea entre historia y leyenda es tenue cuando se mira desde tan lejos. Hoy, el arte sigue cumpliendo ese mismo rol. Cine, pintura, literatura, todos buscan lo mismo que aquellos primeros artistas. Que no se olvide, que los gigantes vuelvan, aunque sea por un instante, que caminen otra vez por nuestras mentes, como lo hicieron por nuestras tierras. Y al hacerlo,
nos recuerdan quiénes fuimos. Pero incluso ahora, bajo la tierra, en el hielo, en el polvo del desierto, hay secretos que aún esperan ser revelados. Secretos enterrados por milenios. Criaturas dormidas, esperando que alguien escuche su historia. En las vastas tundras de Siberia, donde el silencio es tan denso que parece tener peso, y la tierra nunca descongela por completo, yacen cuerpos que el tiempo olvidó tocar. Bajo capas de permafrost, el pasado duerme intacto. Mamuts con piel, rinocerontes con órganos preservados, hasta el contenido del estómago aún reconocible. No son fósiles, son recuerdos congelados, testigos de una era detenida en el frío. Criaturas que murieron, sí, pero que nunca se pudrieron. Nunca fueron del todo entregadas al olvido. Cada hallazgo es un umbral abierto al abismo de la historia. Cuando los científicos desentierran un cuerpo, no solo recuperan huesos, reviven un día exacto. Un momento en que el animal caminaba, comía, sentía el aire en su pelaje. Un momento que la naturaleza decidió conservar como si supiera que alguien, siglos después, lo necesitaría para comprender. Esas tumbas de hielo no guardan muerte, guardan memoria. Algunos mamuts aún conservan sus pupilas, miradas opacas que, sin embargo, parecen aún tener preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué el mundo cambió tan de repente? ¿Dónde están todos los demás? Las respuestas se buscan entre ADN rescatado, estudios de isótopos, reconstrucciones digitales. Pero la ciencia, por mucho que avance, jamás podrá explicar del todo la tristeza de una criatura que murió sola en el frío. Y sin embargo, el hallazgo de estos cuerpos ha despertado una ambición inquietante: traerlos de vuelta, clonar, revivir, reescribir. Los proyectos de desextinción avanzan con promesas de ciencia ficción convertida en plan de laboratorio. ¿Y si el mamut caminara otra vez? ¿Y si los glaciares volvieran a tener reyes? Pero la pregunta real es otra. ¿Lo hacemos por ellos o por nosotros? Porque devolver la vida no siempre significa restaurar el equilibrio. A veces es solo una forma de negar el duelo. El ser humano no quiere aceptar que perdió algo sagrado, y en lugar de aprender, intenta reconstruir, como si traer de vuelta un cuerpo bastara para recuperar una era. Pero el tiempo no se domestica, solo se respeta. Aún así, el hielo sigue cediendo, y con cada año más cálido, más secretos emergen. No solo bestias, también herramientas, huellas, trampas primitivas, rastros de un mundo compartido, porque el pasado no está enterrado, solo espera ser escuchado, y cuando lo hacemos, escuchamos también nuestras propias raíces. Pero no todos los gigantes quedaron en el norte. En los trópicos, en islas perdidas, otros colosos caminaban en silencio, algunos con pico, otros con patas tan grandes como tambores, y uno de ellos tenía un nombre que aún hoy resuena como un eco de tambor en la selva: el dodo. En una pequeña isla del Océano Índico, rodeada de arrecifes y tormentas, vivía una criatura que nunca supo del miedo: el dodo, un ave gorda, torpe, sin la capacidad de volar, sin enemigos naturales, sin urgencias. Era el producto perfecto de un ecosistema cerrado, de millones de años de evolución sin depredadores. Allí, en la soledad fértil de Mauricio, había encontrado la paz, pero esa paz tenía fecha de caducidad. El dodo no conocía al hombre, no lo temía. Caminaba hacia él con curiosidad, picoteando el suelo con su enorme pico encorvado, sin comprender que ese extraño bípedo traía consigo el fin de su mundo. No fue la caza directa lo que lo extinguió, aunque sí contribuyó. Fueron los barcos, las ratas, los cerdos, los monos, las especies invasoras que llegaron sin invitación y con hambre. En apenas décadas, el dodo desapareció, tan rápido que su existencia misma fue puesta en duda. Algunos pensaron que era un mito, una exageración de marineros aburridos. Pero los huesos hablaron, y más tarde, también las crónicas. El dodo había existido, y su historia no era graciosa,
Era trágica, era un espejo, porque su desaparición marcó el inicio de una era, la extinción por contacto humano. Hoy, su imagen está en todas partes, en caricaturas, logos, cuentos infantiles. Se lo recuerda como símbolo de torpeza, como broma, pero el verdadero símbolo es más oscuro. El dodo representa la inocencia perdida, la vulnerabilidad de los mundos cerrados frente al avance de una civilización que no entiende de límites. Fue el primero en caer, pero no el último. Detrás del dodo vinieron otros: aves elefante, leones marsupiales, hipopótamos enanos, tortugas gigantes. Todos habitantes de islas, todos adaptados a equilibrios frágiles, todos destruidos en cuanto el hombre llegó, porque donde pisa el ser humano, el silencio cambia de tono, y los ecos se llenan de ausencias. Hoy, mientras las islas se recalientan, mientras el turismo y la urbanización se expanden, nuevas especies se suman a la lista de extintos. El dodo no fue el final, fue el comienzo de una aceleración sin freno, pero también un símbolo, un recordatorio, un llamado a no repetir el mismo error en cada rincón del planeta. Y aún así, en los rincones más inexplorados, en cuevas submarinas, en selvas aún no del todo cartografiadas, algunos creen que quedan criaturas olvidadas, sombras de un tiempo antiguo que aún se niegan a desaparecer del todo. Y una de ellas vive, o vivía, donde el hielo y el fuego conviven, en las tierras de los leones y los acantilados rojos. Cuando el sol se escondía detrás de las montañas de Europa y la oscuridad se extendía como una cortina sin costuras, no era el frío lo que más temían los humanos primitivos, era el rugido, un sonido que no venía del cielo ni de la tierra, sino de lo profundo. El león cavernario, un depredador más grande que cualquier león moderno, más musculoso, más silencioso y sobre todo, más cercano de lo que quisiéramos imaginar. A diferencia de su nombre, no vivía dentro de cuevas. Eran los humanos los que se refugiaban en ellas. Pero este león cazaba en sus alrededores, dominaba los valles y colinas del Pleistoceno europeo, desde España hasta Siberia. Su melena era escasa o inexistente, su pelaje más grueso, su complexión diseñada para resistir inviernos. Era un cazador de bisontes, de alces, de presas que hoy solo podemos ver en museos. Los artistas de las cavernas lo conocían bien. En Chauvet, en Lascaux, en otras tantas cuevas, aparece una y otra vez, no como amenaza, sino como símbolo, a veces pintado con respeto, otras con miedo, pero siempre con presencia. Se lo representa con mirada fija, en movimiento, incluso en escenas de caza. Era parte del paisaje mental de aquellos pueblos, una figura constante en su psique colectiva. Compartían territorio, a veces presa, se enfrentaban por los restos, se espiaban mutuamente. El león cavernario sabía que el hombre era extraño. El hombre sabía que el león era peligro, pero también admiración. Un espejo oscuro, porque el león era lo que el humano aún no se atrevía a hacer, el amo absoluto del paisaje. Y sin embargo, la expansión humana, junto con el declive de las presas y los cambios climáticos, empujó a este rey hacia el borde. Poco a poco, dejó de rugir, desapareció de las pinturas, dejó de estar en los relatos, y cuando un animal deja de ser contado, empieza a morir de otra forma. Su figura se disolvió en leyenda. Hoy, sus restos aparecen en cuevas profundas, junto a herramientas humanas, como si aún siguieran luchando por el mismo territorio. Cráneos gigantes, colmillos afilados, huesos con marcas de lucha, y aunque ha desaparecido de la tierra, vive aún en nuestras historias de monstruos, en nuestros sueños de poder, en el rugido lejano que a veces escuchamos en la noche. Pero más allá de los valles europeos, donde los glaciares se funden con los cielos árticos, otro rey acecha aún entre la niebla, el mamut lanudo, y su historia es demasiado grande para ser contada en susurros. En las llanuras infinitas del norte,
donde la tierra cruje bajo una capa de hielo que nunca se retira del todo, caminaba un ser que parecía una montaña viva, el mamut lanudo. No era solo un animal, era un monumento. Con sus colmillos curvados hacia el cielo como espirales de marfil y su pelaje espeso como la noche ártica, el mamut no cruzaba el paisaje, lo definía. Era la columna vertebral de un ecosistema entero, el centro de gravedad de una era. Medía más de 3 metros a la cruz, pesaba hasta 6 toneladas y caminaba con una lentitud poderosa, como si supiera que nada podía desafiarlo sin consecuencias. Su marcha dejaba caminos en la nieve, huellas que otras criaturas seguían. Era nómada, y cada migración suya era un ciclo vital para la tundra. Allí donde el mamut pasaba, la tierra se removía, los suelos se regeneraban, las semillas encontraban espacio para brotar. Era una fuerza biológica tanto como una criatura física. El Homo sapiens lo conoció, lo cazó, lo temió y lo veneró. Pinturas rupestres, figuras talladas en marfil, ídolos votivos con forma de mamut, todas ellas son prueba de una relación profunda, casi espiritual. Para algunos clanes, el mamut era antepasado, para otros, enemigo sagrado, y para todos, fuente de vida. Su carne alimentaba, su piel vestía, sus huesos servían de pilares para viviendas. Vivir cerca de mamuts significaba tener todo lo necesario para resistir la glaciación. Pero incluso los titanes caen. El final de la última era glacial trajo cambios imposibles de esquivar. Las temperaturas subieron, los pastos escasearon, los humanos avanzaron con mayor rapidez. Algunos mamuts quedaron atrapados en islas de tiempo, pequeños grupos que resistieron durante milenios en rincones remotos como Wrangel o las islas del Ártico ruso. Pero no era vida, era eco, era sobrevivencia sin gloria. Hoy, los mamuts despiertan del hielo, no como bestias vivas, sino como enigmas científicos. Algunos cadáveres han sido encontrados con tejidos blandos, sangre líquida, incluso órganos intactos, y con ellos, la tentación de traerlos de vuelta. Clonación, ingeniería genética. Proyectos que prometen que, algún día, los mamuts volverán a caminar, pero ¿volverán al mundo que los recuerda? ¿O a uno que ya no los necesita? Porque un mamut en un laboratorio no es un mamut en libertad, no es un símbolo, no es una fuerza, es una nostalgia materializada. Y quizás eso sea lo más humano, intentar corregir el pasado con la tecnología del presente. Pero el mamut, aunque desaparecido, ya regresó en otro sentido. Vive en nuestra memoria colectiva, en cada historia sobre gigantes, en cada silencio blanco donde aún creemos oír su respiración. Y mientras los colosos del norte caían, en las profundidades húmedas de América del Sur, un depredador silencioso se preparaba para escribir su propio capítulo de leyenda. Un felino de músculos puros, con colmillos capaces de abrir la historia, el Smilodon. En la inmensidad de las pampas americanas, donde el cielo se encuentra con la hierba sin pedir permiso, caminaba una sombra que no rugía, desgarraba. El Smilodon, mal llamado tigre dientes de sable, aunque no fuera un tigre. Era un felino, sí, pero de otro orden, más robusto, más compacto, más mortal. Su arma no era solo su cuerpo, eran sus colmillos, 2 cuchillas que descendían de su mandíbula superior como símbolos de condena. No era un cazador cualquiera, no corría tras su presa por kilómetros, esperaba, acechaba, calculaba, y cuando atacaba, lo hacía con una violencia meticulosa. Sus patas delanteras, poderosas como martillos, derribaban al enemigo en segundos. Luego, con un mordisco dirigido y letal, abría la garganta o el costado. Era un cirujano de la muerte, una criatura diseñada para la emboscada, para el golpe único y final. A diferencia de los felinos modernos, el Smilodon no dependía de la velocidad, sino de la estrategia. Cazaba en grupos, según algunos estudios. Era social, como los leones, pero más coordinado, más silencioso.
Compartía el territorio con megafauna de dimensiones imposibles, perezosos gigantes, gliptodontes, mastodontes, y en medio de ellos, el esmilodón era el equilibrio, el contrapeso, el guardián oscuro de un ecosistema monumental. Su cuerpo era compacto, de cuello grueso, con músculos tensos como cuerdas de arco. Cada parte de su anatomía servía al propósito de matar con eficacia, pero su especialización fue también su perdición. Cuando sus presas gigantes comenzaron a desaparecer, ya fuera por cambios climáticos o por la llegada del Homo sapiens, el esmilodón perdió su lugar. No era útil para cazar presas pequeñas, no era rápido ni versátil, era perfecto para otro tiempo. Los humanos lo conocieron, tal vez lo enfrentaron, tal vez huyeron de él. Y en las leyendas de los pueblos originarios, en los relatos que aún se susurran junto al fuego, algunos aún hablan de un gran gato con colmillos de lanza, un fantasma que a veces se asoma entre los árboles y desaparece con la misma rapidez con que mataba. Hoy, cientos de esqueletos completos reposan en los pozos de alquitrán de la brea, atrapados en una trampa que preservó no solo sus huesos, sino sus últimos movimientos, como si aún estuvieran esperando el momento de saltar, de volver, de mostrarle al mundo que no fueron simplemente bestias, fueron presencias, fueron frontera. Pero más allá del mundo de los dientes y los colmillos, existió otro tipo de titán, uno blindado, invulnerable, casi inmóvil, una fortaleza con patas. En los campos del sur, el gliptodonte arrastraba consigo el peso de toda una era. En los valles abiertos de América del Sur, donde los suelos eran tan antiguos como el tiempo, una figura redonda, baja y pesada se desplazaba como si cargara el planeta entero sobre su espalda. Era el gliptodonte, un armadillo colosal, del tamaño de un automóvil moderno, cubierto por una coraza ósea que lo hacía impenetrable. No era veloz, no era ágil, pero no lo necesitaba, porque no se podía matar lo que no se podía herir. Su cuerpo era una cúpula de escamas endurecidas, una arquitectura natural de placas fusionadas que resistía los ataques de cualquier depredador. Incluso el esmilodón dudaba antes de atacar a uno. Y si lo hacía, debía hacerlo con precisión quirúrgica, porque una embestida mal calculada podía significar una mandíbula rota o garras inutilizadas. El gliptodonte no atacaba, resistía. Era la imagen perfecta de la defensa absoluta. Tenía una cola rígida, armada, a veces rematada por una masa ósea que podía romper huesos con un solo golpe. Caminaba con lentitud, pero cada paso suyo dejaba una huella indeleble. Era como si el tiempo se moviera con él, alimentándose de hierbas, de raíces, de lo que la tierra ofrecía. Era un símbolo de persistencia geológica, un recordatorio de que la naturaleza también puede protegerse envolviéndose en su propia piel. Coexistió con humanos en el continente sudamericano, y en algunas excavaciones se han hallado caparazones usados como refugios, como estructuras rudimentarias. El Homo sapiens no solo lo cazaba, lo habitaba, vivía bajo su sombra, como si el gliptodonte siguiera protegiendo incluso después de muerto. Su coraza se convirtió en casa, su cuerpo en leyenda. Pero la lenta marcha de los siglos no perdona a nadie. Cambios en el clima, en la vegetación, en los ecosistemas, junto con la presión humana, acabaron con su especie, no en un gran cataclismo, sino en un desgaste silencioso. Uno por uno, desaparecieron, dejando solo fósiles y, en algunos casos, ecos de historias. Hoy, su imagen vive en esculturas, en museos, en los ojos sorprendidos de quienes descubren que, alguna vez, un armadillo del tamaño de un tanque de guerra caminó por el mismo suelo que pisamos. Y al saberlo, algo dentro de nosotros se reactiva, una memoria primitiva, un respeto olvidado. Y así seguimos avanzando por el sendero de los gigantes caídos. Pero aún quedan titanes por despertar, criaturas que cruzaron eras enteras, dejando marcas no solo en la piedra, sino en la conciencia,
de quienes les sobrevivieron. En los pantanos primigenios del Paleoceno, cuando los dinosaurios ya eran polvo y los mamíferos apenas comenzaban a explorar sus reinos, una sombra silenciosa se deslizaba entre los manglares, invisible bajo el lodo tibio. No tenía patas, no necesitaba garras. Era puro músculo, puro sigilo, puro poder. Titanoboa, la serpiente más grande que haya existido sobre la Tierra. Un susurro de muerte que podía alcanzar más de 14 metros de largo y superar la tonelada de peso. A diferencia de las serpientes actuales, Titanoboa no se arrastraba entre arbustos secos ni cazaba presas pequeñas. Su territorio eran las ciénagas tropicales del norte de Sudamérica, donde reinaba entre cocodrilos ancestrales, tortugas gigantes y árboles aún en formación. Allí, entre vapores y raíces sumergidas, aguardaba inmóvil durante horas, camuflada en la calma húmeda del mediodía. Cuando la presa se acercaba, el ataque era tan rápido como absoluto. Un cuerpo que se enrollaba, que apretaba, que aplastaba. Era un depredador de sangre fría, pero de presencia ardiente. Su tamaño era producto de un clima excepcionalmente cálido. Cada célula de su cuerpo dependía de la temperatura ambiental. Y como la Tierra entonces era más caliente, Titanoboa creció más allá de los límites conocidos. Era el resultado directo de un planeta sin invierno. Pero esa misma condición era su fragilidad. Bastó con que la Tierra se enfriara levemente para que desapareciera. Los científicos la descubrieron en las minas de carbón de Colombia, donde los fósiles afloraban como secretos demasiado grandes para permanecer enterrados. Entre costillas curvadas como espadas y vértebras del tamaño de un puño humano, reconstruyeron un monstruo, pero no uno de la ficción, uno que realmente arrastró su cuerpo por el fango del mundo, que gobernó con la sola fuerza del silencio. Titanoboa no es solo un símbolo de poder, sino de equilibrio, una criatura perfecta para su entorno, que desapareció en cuanto ese entorno cambió. No fue cazada, no fue invadida, fue abandonada por su propio mundo, como una reina destronada no por traición, sino por el paso del tiempo. Hoy, su nombre circula en documentales, videojuegos, novelas, pero lo que más impresiona no es su tamaño, sino su historia, porque Titanoboa representa ese momento único en que la naturaleza se permite el exceso, en que la vida decide crecer sin medida, y al hacerlo, revela lo que es posible, pero también lo que es efímero. Y mientras ella dominaba las aguas del pasado, en otro extremo del tiempo, una criatura diferente surgía de las brumas africanas, más pequeña, más cercana, pero igual de inmortal. Era el principio de una línea que llegaría hasta nosotros, Australopithecus. Mucho antes de que alguien llamara a este planeta hogar, cuando no existían nombres, ni mapas, ni banderas, una criatura caminó erguida por las sabanas del este africano. No era del todo simio, pero tampoco aún humano. Era una transición, un umbral, Australopithecus. Con su andar bípeda, sus manos libres y su mente en expansión, representaba el momento exacto en que la evolución se atrevió a cambiar de rumbo. Vivía entre árboles dispersos y praderas abiertas. Sus días transcurrían recolectando frutos, buscando raíces, huyendo de depredadores que la superaban en fuerza y velocidad. Pero tenía algo que ningún otro animal tenía: curiosidad. Sus ojos no miraban solo lo inmediato, buscaban, analizaban, medían el entorno con una inteligencia primitiva que pronto se transformaría en creatividad. No fabricaba herramientas aún, pero comenzaba a usarlas. Piedras afiladas, ramas largas, objetos transformados por la intención. Sus manos ya no eran solo para trepar, eran para modificar. Y esa fue la revolución silenciosa, el momento en que un ser comprendió que podía influir en el mundo que lo rodeaba. No solo adaptarse, cambiarlo. Su vida no era fácil. El hambre acechaba,
Las hienas rondaban. Los climas fluctuaban entre la sequía y el diluvio. Y, sin embargo, persistía. Caminaba, enseñaba, criaba, dejaba huellas que hoy, millones de años después, aún encontramos fosilizadas en el barro endurecido de la Etoli. Pequeños pies que marcaron el inicio de nuestra travesía como especie. Australopithecus no conocía la historia, pero la hacía. Con cada decisión, con cada movimiento, habría caminos que algún día serían ciudades, templos, naves espaciales. Era el primer latido de una conciencia en desarrollo, la génesis del pensamiento simbólico, el susurro de una pregunta: ¿quiénes somos? Y aunque desapareció como especie, su legado jamás se borró, porque fue la raíz de todo lo que vendría después. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Todos llevan en su ADN la chispa de aquel ser que se atrevió a ponerse de pie, que rompió la simetría del mundo animal y miró al horizonte con ojos nuevos. Mientras los gigantes caían uno a uno y el planeta se convertía lentamente en el escenario de una sola especie dominante, un nuevo capítulo se escribía, uno en que los animales colosales no serían más protagonistas, sino recuerdos. Y sin embargo, había uno que parecía resistirse a desaparecer, o quizá a ser olvidado: el mastodonte. En los bosques profundos de América del Norte, donde las coníferas se alzan como columnas de una catedral natural, una figura imponente avanzaba entre la niebla. Era como un mamut, pero distinto, más compacto, más robusto, con colmillos más rectos y una presencia menos mítica, pero igual de imponente: el mastodonte, uno de los últimos gigantes que caminó junto al ser humano y que nos acompañó hasta los umbrales mismos de la historia. Sus pasos retumbaban en la hojarasca. Cada movimiento suyo era una coreografía ancestral, como si el bosque se abriera a su paso con respeto. Se alimentaba de hojas, de ramas bajas, de cortezas. Era más forestal que su primo el mamut, más apegado a la intimidad del ecosistema cerrado, pero en su mirada había algo conocido, algo que se parecía a nosotros. Los pueblos nativos americanos lo conocieron, lo cazaron, pero también lo respetaron. En muchas culturas, el mastodonte es recordado en mitos como una bestia sabia, como un espíritu protector. Algunos relatan que sus huesos eran usados para rituales, que su imagen adornaba tótems primitivos, que su memoria era transmitida de generación en generación como parte del relato fundacional del continente. Las evidencias arqueológicas sugieren que los humanos interactuaron con mastodontes durante miles de años y que en muchos casos su desaparición coincidió exactamente con la llegada del hombre a nuevos territorios, como si el mastodonte nos esperara, como si supiera que el fin de su tiempo era el comienzo del nuestro. Su extinción fue lenta, pero segura. Cambios en el clima, reducción de su hábitat, presión humana y un último golpe: la pérdida del equilibrio, porque cuando una especie tan grande desaparece, no solo se pierde un cuerpo, se pierde una red, un orden, un hilo invisible que mantenía un ecosistema unido, y con él, una parte de nosotros también se deshilacha. Hoy, los restos de mastodontes se encuentran enterrados bajo campos, lagos y granjas. A veces emergen en excavaciones, otras por casualidad, y cuando lo hacen, es como si el pasado nos mirara desde la tierra misma, preguntándonos qué hicimos, qué aprendimos, si aún recordamos, y así seguimos caminando por el sendero de huesos y memorias, porque aunque los gigantes ya no estén, su historia aún no ha terminado. En las tierras verdes y brumosas de Nueva Zelanda, aisladas por océanos inmensos, evolucionaron criaturas que desafiaban las leyes del tamaño y el silencio. Entre ellas, destacaba una presencia imposible de ignorar: el moa, un ave sin alas, sin voz, sin depredadores naturales, pero con una altura que superaba los 3 metros y un peso que rozaba los 250 kilos. Era como un espíritu de los bosques
que caminaba en cámara lenta, una montaña emplumada con corazón tranquilo. Durante siglos, el Moa reinó sin amenazas. Pastaba entre helechos gigantes, se refugiaba en los bosques húmedos y criaba a sus pequeños en nidos ocultos por la vegetación. No tenía necesidad de defenderse ni de correr. El equilibrio ecológico de la isla lo protegía, como si la naturaleza misma le hubiese construido un jardín a medida. Era el símbolo perfecto de un mundo que no conocía la violencia. Pero entonces llegó el ser humano. Los maoríes, navegantes del Pacífico, alcanzaron las costas de Nueva Zelanda hace apenas 800 años, y lo que encontraron fue un paraíso sin miedo. El Moa no huía, no atacaba, simplemente estaba, y eso selló su destino. En cuestión de siglos, toda una familia entera de aves gigantes desapareció del planeta, cazadas sin tregua, explotadas sin mesura, aniquiladas sin conciencia. Detrás de su desaparición vino el colapso. Las selvas cambiaron, los suelos se alteraron, y una criatura que dependía de ellos, el águila de Haast, también cayó, porque el Moa no era un cuerpo más, era un eje, y al romperlo, el ecosistema se desmoronó. Una vez más, una isla que había evolucionado durante millones de años fue transformada en una generación. Hoy, los Moa solo existen en leyendas y huesos, en cavernas, en museos, en el eco de cuentos orales. Algunos afirman haberlos visto. Otros creen que aún sobreviven en los rincones más remotos de la isla, pero el silencio que dejaron tras su desaparición es demasiado profundo para negar y demasiado reciente para olvidar. El Moa fue, quizás, el último de los verdaderos titanes no voladores. Una criatura que encarnaba la paz de un mundo anterior al conflicto humano, y al desaparecer nos dejó una pregunta abierta. ¿Puede la vida evolucionar en paz cuando el hombre llega? Pero incluso más al norte, entre las sombras de África, quedaba una figura que parecía resistirse a morir del todo, un pariente cercano, un gigante que caminó a nuestro lado y que aún hoy vive dentro de nosotros. El Neandertal. En las cavernas frías de Europa, junto a fogatas que luchaban por no apagarse, una figura se sentaba con la espalda encorvada, tallando una herramienta de piedra con manos gruesas y ojos oscuros. Era un Neandertal, nuestro primo, nuestro reflejo. Una humanidad alternativa que no llegó a contar su propia historia, pero que la vivió con la misma intensidad, con la misma duda, con la misma esperanza. El Neandertal no era un bruto sin pensamiento, era un ser complejo. Tenía lenguaje, tenía arte, enterraba a sus muertos, cuidaba a sus enfermos, soñaba, recordaba. Su cerebro, incluso, era más grande que el nuestro en proporción, pero su mundo era otro, uno más duro, más frío, más breve. Vivía en grupos pequeños, migratorios, con una vida marcada por la búsqueda constante de refugio y sustento. Cuando el Homo sapiens llegó a Europa, no encontró un vacío, encontró al Neandertal, y durante miles de años ambos compartieron cuevas, ríos, presas. Se enfrentaron. Sí, el ADN moderno pero también lleva rastros suyos. Rastros de amor, de violencia, de encuentros, de la posibilidad y la tragedia de dos especies demasiado parecidas para coexistir sin conflicto. La extinción del Neandertal no fue instantánea. Fue un desvanecimiento, un retroceso paulatino hasta el olvido. Dejaron herramientas, huesos, artefactos, pero no dejaron un canto final, solo el vacío de una voz que ya no escuchamos. Y sin embargo, cada vez que dudamos, cada vez que sentimos nostalgia por algo que no sabemos nombrar, quizá lo que extrañamos es esa otra versión de lo que pudimos ser. Hoy, su memoria renace en laboratorios genéticos, en novelas, en museos, pero también en la intuición humana, en ese saber silencioso de que no fuimos los únicos y de que el camino de la humanidad pudo haber sido distinto. El Neandertal no falló, solo fue arrasado por una historia que no escribió,
Y aún así, su reflejo permanece en nuestros rostros, en nuestros huesos, en los sueños primitivos que aún cruzan nuestras noches. Porque si algún día olvidamos al neandertal, también olvidaremos parte de nosotros mismos. Y mientras ellos desaparecían, la Tierra seguía girando, implacable, fértil, transformadora, preparándose para una nueva era, la era de los que cuentan historias. Ya no hay titanes que hagan temblar el suelo con su andar. No hay aves de 3 metros observando desde la maleza, ni rinocerontes cubiertos de hielo. No hay colmillos de sable esperando entre los arbustos, ni ciervos con astas tan grandes como ramas de un árbol. Pero los ecos permanecen y resuenan en cada rincón del mundo donde una vez pisaron los gigantes. En museos, los niños miran los huesos de un mamut sin entender del todo la enormidad del tiempo. En las universidades, los científicos reconstruyen rostros de criaturas que ya no existen. En películas, los monstruos del pasado vuelven a la vida entre efectos especiales. Y en nuestros sueños, todavía caminamos junto a ellos, porque los gigantes nunca se fueron del todo. El planeta los recuerda, en la vegetación que creció sobre sus huesos, en los ríos que cambiaron su cauce tras sus huellas, en las rocas marcadas por sus pasos, y en nosotros, que los narramos, los estudiamos, los lloramos. Somos sus herederos, no por tamaño, sino por memoria, por la capacidad de nombrarlos cuando ya nadie los ve. Cada vez que una especie desaparece, perdemos una historia, un idioma de la naturaleza, un verso del poema que es la vida en la tierra. Y si algo hemos aprendido de los gigantes, es que la extinción no es un final glorioso, es un silencio incómodo, es la ausencia que se nota más cuando ya es demasiado tarde. Por eso narramos, por eso los recordamos, no para sentir nostalgia, sino para no repetir, porque el mundo aún está lleno de criaturas que podrían seguir su camino si no aprendemos. Porque el próximo titán en desaparecer podría ser uno que aún vive a nuestro lado. Y así llegamos al borde de la historia, a ese momento donde el pasado ya no puede cambiarse, pero el futuro aún está en nuestras manos. Y la última criatura que enfrentamos no es un coloso prehistórico, sino nosotros mismos. Hoy, el Homo sapiens camina sobre un planeta que una vez compartió con monstruos. Ya no quedan competidores, ya no hay rinocerontes lanudos, ni felinos de colmillos curvos, ya no hay aves que no vuelan, ni simios de 3 metros escondidos en la selva. Solo quedamos nosotros, con nuestra memoria, con nuestro fuego, con nuestra ambición. Somos los nuevos gigantes, pero no tenemos cuernos, ni caparazones. Nuestro poder no está en el cuerpo, sino en la voluntad, en la capacidad de transformar la tierra, de alterar océanos, de cambiar el clima, de construir ciudades visibles desde el espacio, de extinguir con una decisión y también, a veces, de salvar con un acto de conciencia. La pregunta ya no es si dominamos el mundo, es qué haremos con él, si lo cuidaremos, si aprenderemos del pasado, si honraremos a quienes desaparecieron antes que nosotros, porque la historia de los gigantes no es una historia de monstruos, es una historia de equilibrio, de error, de belleza, de advertencia. Aún estamos a tiempo de preservar, de restaurar lo que se pueda, de mirar los huesos antiguos y comprender que el destino no está escrito en piedra, sino en nuestras elecciones diarias. Cada bosque que se protege, cada especie que se salva, cada niño que aprende sobre los colosos del pasado, es una victoria. Somos los únicos que podemos contar esta historia, pero también los únicos que podemos evitar que se repita con nuevos protagonistas. No con mamuts, no con gliptodontes, sino con elefantes, con rinocerontes vivos, con las selvas que aún respiran, con nosotros mismos, porque los verdaderos gigantes no son los más grandes, son los que entienden el peso de lo que ya no está, y que, a pesar de eso, eligen caminar con cuidado. Los gigantes
ya no caminan entre nosotros. Sus pasos se han desvanecido bajo siglos de tierra, hielo y silencio, pero su historia permanece, no como ruinas, no como polvo, sino como advertencia viva, como herencia olvidada que aún puede enseñarnos a ser humildes frente al tiempo, al planeta y a la vida. Cada criatura que conocimos en esta travesía fue más que un cuerpo colosal, fue una lección de adaptación, de belleza, de fragilidad. Ahora es nuestro turno. Hoy, el ser humano se ha convertido en el titán que lo observa todo desde arriba. Pero ¿qué haremos con ese poder? ¿Seguiremos el mismo camino que llevó a tantos a la extinción? ¿O seremos, por fin, los primeros gigantes conscientes de su impacto? El verdadero legado no está en los huesos, está en la memoria que decidamos honrar. Si esta historia te conmovió, si despertó en ti la curiosidad por quienes habitaron el mundo antes de que llegáramos, suscríbete al canal. Tu participación hace que este tipo de contenido siga vivo. Comparte este video con quienes necesiten recordar que el pasado no está muerto. Respira en cada decisión que tomamos. Activa las notificaciones para no perder las próximas historias que seguiremos contando, porque la memoria de la Tierra es extensa, profunda y todavía guarda secretos por revelar. Y juntos podemos descubrirlos. Podemos devolverle la voz a lo que fue silenciado. Comenta abajo cuál de estos gigantes te impresionó más. ¿Qué criatura te gustaría haber visto con tus propios ojos? ¿Cuál crees que aún tiene algo que enseñarnos? Queremos saber lo que piensas, lo que sientes, lo que recuerdas. Este canal también es tu espacio. Gracias por quedarte hasta el final, por escuchar, por imaginar, por acompañar este viaje a través del tiempo. Aquí no solo contamos historias, las compartimos, las sentimos y las guardamos juntos para que no se pierdan otra vez. Nos vemos en la próxima travesía. Hasta entonces, que la historia siga latiendo en tu memoria.